Bendiciones, familia. 28 de diciembre del 2022. Terminando este año. Damos gracias a Dios por dejarnos llegar a esta fecha. Doy gracias a Dios por la iglesia. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Padre que estás en los cielos, es bueno, Señor, bendito Dios, en tiempos como estos, reconocer todo lo que has hecho por nosotros durante todo este año. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos de la iglesia, por los niños, jóvenes, adultos. Gracias por cada uno de nosotros, Padre. Gracias por las pruebas, por los momentos difíciles. Y gracias, Señor, porque nos ayudas a terminar bien y a seguir adelante, Padre Santo, hasta que tú, Señor, digas: hasta esa fecha serviremos y caminaremos, Señor, de tu mano. Ayúdanos, Señor, a no desprendernos de tu mano en ningún momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, vamos a la Biblia de una vez. Job capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 13 hasta el verso 21. Versículos muy leídos, muy conocidos, pero siempre edifican nuestra vida. Voy a leer en la Reina Valera desde el versículo 13 hasta el versículo 1, hasta el versículo 21, del capítulo 1. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La enseñanza de hoy se trata de las pruebas y la he titulado: cuando Dios desnuda tu fe. Cuando Dios desnuda tu fe. Y vamos a ver en este pasaje cómo Dios, un año cualquiera, que no nos dice aquí en la Biblia, un año cualquiera como este que está terminando, probó a Job, probó la fe de Job.
Y Dios, es posible que este año que esté terminando haya mandado pruebas a tu vida solamente, exclusivamente para desnudar tu fe, para mirar la fe en bruto, la fe como es, a ver si la tienes. En este año que está terminando, seguramente que hemos pasado por momentos de aflicción, por momentos de angustia, por momentos de dolor. Pero seguramente que esa prueba que tú has pasado no se puede ni medio comparar con la que Dios le permitió a la vida de Job en un año que nosotros no sabemos. En un momento Job perdió todo su ganado, perdió todos sus siervos, perdió todos sus hijos. Fue tan grande el sentimiento de dolor y de impotencia de Job para enfrentar esta situación que se sintió totalmente desnudo y desprotegido. Es por eso que en ese momento de esa prueba tan difícil, Job exclama esa preciosa frase desde lo más profundo del corazón: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Con la prueba que le vino a su vida, el Señor Dios Todopoderoso desnuda por completo a Job de todo lo que en él de todo lo que él confiaba. ¿Qué le faltaba a Job? La Biblia dice que tenía fincas, bueyes, ovejas, obreros, una hermosa familia. No le faltaba nada. No le faltaba nada. Job no amanecía preocupado porque hoy tenía que pagar a los trabajadores, por ejemplo. Él tenía con qué. Job no amanecía preocupado porque en la casa no amaneciera hoy alimento. Tenía de todo. Es fácil tener fe cuando yo tengo cosas en las cuales apoyarme. Es fácil tener fe cuando vos tenés una casa propia y vos decís: por mal que me vaya, tengo donde llegar, tengo mi casita. Y entonces yo confío en Dios, yo creo en Dios, que Dios me va a ayudar con otras cosas, pero tengo mi casa. Es fácil confiar en Dios cuando vos tenés un empleo fijo. Por mal que me vaya, decís vos: madrugo a trabajar y esta semana me gano una platica. Es fácil tener fe cuando todo me está floreciendo. Dios, como dije al principio, en un año cualquiera toca a Job. Y es como si le dijera: tú confías en que tienes todo esto, en que tienes salud, en que tienes economía, en que tienes todo floreciente. Te voy a quitar eso a ver cómo es tu fe.
desnuda su fe. Entonces le quita todo lo que, en lo que Job confiaba. Le quita todo lo que él amaba. Y solamente le queda algo de valor en su vida. Le queda a Dios. Y Job entonces adora al Señor a pesar de su dolor. Muchos de nosotros, como cristianos, sentimos o creemos que somos hombres y mujeres de fe. Y nos llamamos, yo soy un hombre de fe, yo soy una mujer de fe. Hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de clamor. Pero esa fe que profesamos muchas veces está revestida de algunas actitudes que no agradan a Dios. Muchas veces nuestra fe puede estar revestida de autosuficiencia, pues confiamos en quienes somos. Es que yo soy un pastor, es que yo soy un líder, es que yo soy una persona que oro y que sirvo al Señor, es que yo soy un buen diezmador, es que yo soy un gran evangelista y gano almas para el Señor. Y revestimos la fe con algo de lo que somos. U otras veces nosotros revestimos nuestra fe con lo que tenemos. Tengo una platica en la cuenta del banco y entonces qué fácil es revestir la fe, porque yo le oro a Dios, pero tengo mi cuentecita ya que si me falta alguna cosa, si Dios no me responde, pues saco esos fondos. O tengo amigos que me respaldan en un momento de crisis. O tengo ciertas posesiones de las cuales puedo echar mano en un momento difícil en mi vida. Tengo negocios, etc. Y entonces muchas veces los cristianos revestimos la fe con ciertas cosas que tenemos o ciertas posiciones que tenemos. La fe también puede estar revestida de materialismo. Es decir, que para nosotros el Señor solamente es como un arma, como una herramienta que podemos usar para enfrentar dificultades de la vida. Y es por eso que confiamos, encontramos cristianos que confiamos en Dios y en algo más que Dios, o en alguien más que Dios. Entonces, confío en Dios y confío en esto otro, confío en Dios y confío en este alguien más que a la final me puede ayudar en algún momento. Nuestra confianza de pronto está en que si me va mal, yo tengo créditos en el banco, créditos abiertos, ¿sí? Tengo unas tarjetas de crédito que puedo mover, tengo amistades, tengo contactos. Y si todo llega a fallar, diría algún cristiano, si todo llega a fallar, pues también tengo a Cristo. Eso es una fe revestida. Eso es una fe revestida. ¿Qué tal si Dios en este año que estamos terminando le dio por desnudar tu fe y te mandó una prueba y te quitó cosas en las que tú te apoyabas para mostrar cuál es la fe que tú tienes, para que veas la fe que tú tienes? El Señor muchas veces desnuda nuestra fe. Yo sé que en la iglesia donde nosotros pertenecemos, el Señor tocó muchas personas,
Y estudiando este fin de año me di cuenta, Dios mío, cómo quieres desnudar nuestra fe, cómo quieres sacar a flote que dependemos de ti, que nos quieres enseñar más de ti, que todo esto, Él tiene que desnudar nuestra fe, Él tiene que dejar solamente la fe, sin estar apoyada ni en los amigos, ni en los bienes, ni en las cosas, ni en el médico, ni en aquella otra situación. Es por eso que muchos de nosotros en este 2022, Dios nos ha tocado, como tocó a Job, en un año, en un tiempo. Este 2022 nos tocó a muchos para desnudar nuestra fe. Por ejemplo, yo venía tranquilo con el local de la iglesia, tranquilo, estas personas están contentos con nosotros, les cumplimos el arriendo. Y este año, desde a partir de junio, me dan la noticia de que quieren vender. En un principio a mí no fue fácil para mí. Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, ¿para dónde me voy? Señor, ¿qué hago con la gente? Señor, todas esas cosas, yo soy un ser humano. Todas esas cosas que se le ocurren a uno. Pero la oración, agradezco a todas esas personas que me acompañan en oración, a ese grupo que está ahí clamando conmigo. Me fue dando paz, me fue llevando y me fue diciendo el Señor de quién es la iglesia. ¿Tú crees que yo voy a dejar una iglesia sencillamente tirada si yo pagué por ella? Y yo fui adquiriendo paz y me fue creciendo la fe y fue desnudando la fe, porque el Señor me iba diciendo: ¿en quién confías? ¿En quién confías? No tengo plata para ofrecer, entonces ¿qué tengo que hacer? Sencillamente Dios me va desnudando la fe, como ese granito de la fe, sin ninguna cascarita, sin ninguna cosa, sino como es la fe. Y yo sé que a muchos de nosotros nos ha tocado en este 2022 para desnudar nuestra fe. Ahora, ¿por qué el Señor tiene que desnudar tu fe? ¿Por qué el Señor tiene que desnudar nuestra fe? Primero, veamos un primer punto. El Señor desnuda nuestra fe para que sencillamente se vuelva una semilla productiva. Cuando vos sembrás una semilla de cualquier árbol, de cualquier planta, esa semilla cae a la tierra, esa semilla va botando las cascaritas que la revisten y esa semilla queda desnuda, esa semilla muere y da fruto. Aparece el fruto, pero apenas muere, apenas se desnuda. Primera de Corintios capítulo 15. Vamos al verso 37. Hablando de la resurrección, el apóstol Pablo dice desde el versículo 35: pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? El versículo 36 dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y el 37 dice: y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. En este caso de la fe,
en este caso de la fe. El apóstol Pablo afirma, hablando de la resurrección, ya dije, que una semilla para que germine y produzca fruto, se tiene que sembrar desnuda de todo lo que lo cubre, de todo lo que cubre esa semilla. Para muchos cristianos, mis hermanos, para muchos cristianos, su fe se ha vuelto improductiva. Su fe no germina. ¿Saben por qué? Porque está envuelta, porque está revestida de actitudes de su vida. Porque mientras esté revestida no le permite germinar. Yo quiero que me entiendan esto, mis hermanos. Si el Señor te ha tocado en este año, precisamente es porque quiere desnudar tu fe, porque quiere mostrar ese grano de la fe tal como es, y que no esté pegada a los demás, a las demás cosas, ni a demás situaciones, ni cosas que puedan ayudarte, hermano. Una cosa es depender de Dios totalmente, y otra cosa es depender de Dios y de tal cosa, de Dios y de tal situación, de Dios y del banco. Dios quiere sencillamente que nuestra fe empiece a germinar y que dé fruto para la gloria del Señor. Mientras la fe esté revestida de cascarones y de cosas que dependen de otra cosa, de otras situaciones, esa fe no germina. Esa fe no germina. Entonces, ¿para qué desnuda la fe en nuestro Dios? Para que germine. Este año hemos hecho oración por personas que han caído en enfermedades, que nunca se enfermaban, que nunca les dolía nada, y este año se enfermaron. Pero porque a mí si yo oro, pero porque a mí si yo le sirvo al Señor, pero porque me pasa esto. Pues hombre, mira la palabra. Dios está sencillamente diciendo: yo tengo derecho a quitarte aquellos bastones en los que te apoyas y a que me mires a mí y confíes en mí solamente. Ya dijimos que a Job no le faltaba nada. Job no se quejaba por nada. Pero otra cosa es que le vayamos quitando situaciones, cositas, propiedades, y empieza la queja. Job no. Job adoró a Dios. Yo sé de algunas pruebas que han pasado en mi vida en este año, y sé de algunas pruebas de algunos hermanos muy cercanos que me han dicho: pastor, ore por mí, y que sencillamente nunca me había pasado una cosa de estas y ya me está pasando. Siéntese bien, siéntase bien, es la palabra, siéntase bien de que Dios lo haya mirado este 2022 para que tu fe germine, para que tu fe por fin brote para la gloria de Dios. Si Dios notó que tu fe estaba envuelta con ciertos revestimientos en los que sencillamente confiabas en esos revestimientos, y entonces Dios dijo: vamos a quitarle todo eso y vamos a ver qué hace. Qué belleza, hermanos, lo que hace Dios con nosotros. Vuelvo y digo, siéntete bien. Si Dios te probó con la salud, con la economía,
con el trabajo, con la familia. Todas esas pruebas juntas en un solo día no le vinieron sino a Job. A vos y a mí nos han venido cosas que sencillamente, dice el Señor, somos capaces de tolerar. ¿Por qué desnuda el Señor nuestra fe? Segundo punto. Para que enfoquemos bien nuestra fe. Para que la enfoquemos bien. Vayamos a Marcos capítulo 11. En Marcos capítulo 11 está el evento de la higuera. Cuando Jesús va con sus discípulos, ve una higuera que no tiene hojas, que no tiene sino hojas, perdón, no estaba dando fruto, y entonces Jesús maldijo la higuera. Veamos el verso 20, 11:20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera, los discípulos vieron que la higuera se había secado desde las raíces. El verso 21 entonces dice: entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira que la higuera que maldijiste se ha secado. Miren el verso 22, mírenlo, precioso y preciso. Respondiendo Jesús les dijo: ¿tened fe en quién? Tened fe en Dios. Dios desnuda nuestra fe para que la enfoquemos en Él solamente. Para que nuestros ojos estén únicamente puestos en Él. Porque todo aquel que confía en Dios y en sus amigos, en Dios y en su salario, en Dios y en sus tarjetas de crédito, en Dios y en su familia, tiene su fe mal enfocada. Ay, Dios mío. Si uno confía en esa manera, en Dios y en esto, uno tiene la fe mal enfocada. Vuelvan a leer el versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. No le dijo: tenga fe en Dios y en el médico, en Dios y en tal persona, en Dios y en el paguito, en Dios y en estos días que te viene una bendición. No, hermano, tenga fe en Dios. Por eso el Señor tiene que desnudar nuestra fe para que comprendamos que nuestra fe tiene que estar puesta en Dios y en nadie más. Yo sé que tengo muchos compañeros que el Señor en este año 2022 nos ha tratado de esta manera. Yo sé que no es solo a mí. Tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Bueno, un tercer punto y último. Dios desnuda nuestra fe para que podamos reconocer que nuestra esperanza tiene que estar solamente en Cristo. Dios desnuda nuestra fe para que vos y yo reconozcamos que la esperanza tuya, la esperanza mía, tiene que ser solamente en Cristo. Leamos unos versos en el Salmo 146. Vayamos al Salmo 146 y leamos desde el verso 1 hasta el verso 5. Dice: alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva.
No confíes, pues, no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Y el verso 5 dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Dios desnuda nuestra fe para que nuestra esperanza solamente sea en Cristo. Solamente sea en Cristo. Escúcheme, hermano y hermana, escúcheme. Si Dios ha permitido en este año, en nuestra vida, que perdamos algunas cosas en las que confiábamos, un empleo, una persona, la salud, ya no puedo hacer lo mismo que hacía antes, cosas que aparentemente nos daban seguridad, cosas que aparentemente nos daban estabilidad. Si Dios ha permitido que eso se pierda en este 2022, es para que reconozcamos que, nos guste o no nos guste, todo este mundo es incierto. Todo lo que hay en este mundo es incierto y nuestro Dios permanece para siempre. Entonces no nos quejemos. Terminemos este año felices, gozosos de haber sido tocados por Dios de una manera tan especial como desnudar nuestra fe y decir: solo mi esperanza es Cristo. Veamos un último versículo. Está en Lamentaciones. Lamentaciones está después de Jeremías. 5. Capítulo 5, el verso 19. Miren, hermanos, ¿qué importa que Dios nos quite cosas alrededor con que nos quede el hermano? Es que si nos queda Dios, usted tiene todo. Miren esto, el verso 19. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Entonces, si nos quitó cosas en este 2022, si nos quitó apoyos, y nos queda Él, nos queda todo. Si en este 2022 entonces hemos sido tratados por Dios, somos una bendición. Para el 2023 entonces entramos poniendo la esperanza en Cristo, nuestra confianza en Dios, y ya no seremos desnudados. Ya no seremos más desnudados de nuestra fe, porque entramos con la fe limpiecita, sin cascarillas, sin nada, sin recubrimientos, tan como es. Y vamos creciendo en ese conocimiento de Dios y en ese trato que Dios nos dio. Job nunca se quejó en ese año que le tocó esa prueba tan supremamente dura. No se quejó. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Que Dios nos ayude. Coja ánimo, coja fuerzas, coja ánimo. Y si Dios en este 2022 te desnudó la fe, es simplemente para que aprendas para los próximos años a depender de Él. Padre que estás en los cielos, gracias, amado Dios, por este año que va culminando. Gracias por el tiempo que nos pusiste a orar en este año por diferentes personas con diferentes pruebas.
y por mí también, Señor, pastor de la iglesia, que nos pusiste a orar, a clamar a ti, Señor, para saber en quién realmente confiamos. Gracias, Señor, por desnudar nuestra fe. Señor, es un año de tratamiento contigo, y los tratamientos contigo son buenos, Señor, y los aceptamos. Dejamos toda queja, Señor, a un lado, y simplemente te decimos gracias por tenernos en cuenta para probar nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Que me les guarde, mis hermanos. Nos vemos este fin de semana.